Bendiciones, mi amada familia. Buenas noches. Ya estamos aquí listos para iniciar nuestro devocional el día de hoy. Háganos saber, por favor, si ya nos escuchan para poder dar comienzo a nuestra lectura el día de hoy. Bendiciones a cada uno de ustedes. Ya es viernes, último día de semana. Así que estemos listos para nuestro devocional. Y bueno, tienes sábado y domingo para que si te atrasaste en alguno de la semana podamos ponernos al corriente para poder estar al tanto con cada una de las lecturas que vamos teniendo. Háganos saber si ya nos escuchan por ahí. Bueno, pues vamos a comenzar. Hola, hola. Ok. Pues voy a ir orando para dar comienzo a la lectura del día de hoy. Hoy es una lectura un poco extensa y la voy a leer de corrido y bueno, pues ya voy a retomar una parte para centrar nuestro devocional el día de hoy. Así que está muy atento. Si puedes tener a tu Biblia a la mano, pues es mucho mejor, porque así pues vamos leyendo a la par. Vamos a orar para que sea Dios quien vaya guiando y tomando este tiempo. Dios, ponemos este tiempo en tus manos, sé tú dando dirección, sé tú ayudándonos para poder comprender tu palabra, sobre todo vivirla, siga hablando a nuestra mente, a nuestro espíritu, que podamos ser edificados por ti, Jesús. En tus manos está este tiempo. Amén. Bueno, pues vamos a empezar nuestro devocional. Dice así: alimentación de los 5,000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y bueno, pues esta primera parte nos narra este milagro de la multiplicación, este milagro que Jesús hace de multiplicar estos peces, estos panes, y que se preocupa, ¿verdad?, por darle de comer a la gente, a las personas que lo seguían. Y aquí nos dice, ¿verdad?, alimentación de los 5,000, y ya sabemos que en realidad era muchísimo más gente, porque solo estaban contando a los varones, 5,000 varones. Entonces, un poco retomamos aquí que Dios
siempre va a suplir nuestra necesidad. No importa cuán grande parezca que es, Él siempre va a estar dispuesto a suplir nuestra necesidad. Dice, y bueno, vemos aquí uno de los milagros de multiplicación que Jesús hace. Y dice la segunda parte, Jesús anda sobre el mar. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Curioso que los hombres que estuvieron cerca de Jesús, los hombres que habían visto a Jesús hacer milagros, como si se les hubiera olvidado quién era Jesús, como si de alguna manera ellos hubieran perdido de vista que Jesús en cualquier momento podía llegar a su barca. Y a veces nos puede pasar así, mi amada familia, que ante las tormentas dejamos de mirar a Jesús y puede inundarnos el temor, puede inundarnos los miedos, pero saber que en medio de todo eso, en medio de que parezca la noche muy oscura, Jesús siempre va a caminar cerca de nosotros y Él va a estar dispuesto a ir en nuestra barca. Y sigue diciendo el versículo 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Fíjate cómo la gente estuvo dispuesta ahora sí que a navegar, ¿no? Vieron que Jesús no estaba ahí como a la mano de ellos, y entonces lo que hacen es seguir a Jesús, porque sabían que de alguna manera Jesús tenía respuesta a sus necesidades, lo habían visto hacer milagros. Entonces la gente iba detrás de Jesús, y ojalá tú y yo así fuéramos, ¿verdad? Buscando a Jesús, no importa lo que tengamos que pasar o navegar o llegar, ¿verdad? Al lugar, en este caso a lo mejor a la casa de Dios, ¿no? Es el lugar donde sabemos que le podemos encontrar, y que tú y yo estemos dispuestos a decir, yo voy detrás de Jesús porque Él es el único que tiene respuesta, ¿no? a mis necesidades. Versículo 25 dice, y esta parte del versículo 25 ya al versículo 59 se enfoca a hablar de que Jesús es el pan de vida. Y dice así, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre nos da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera,
porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice éste: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, y vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ese es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre, viviente, y yo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Y voy a terminar esta parte para poder retomar nuestra reflexión. Versículo 60. Bueno, dice: palabras de vida eterna. Versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos vinieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Y así termina este capítulo, un poco extenso, pero bueno, quizá podríamos retomar varias cosas, porque bueno, cada uno de estos apartados nos da para pues hacer reflexiones. Pero en este tiempo devocional yo le quise poner: dame hambre de ti. Y a lo mejor pudiera ser contradictorio, porque parte de lo que leímos es que Jesús dijo, en el versículo, por ejemplo, 35 dice: y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y yo creo que tú y yo entendemos esta parte. Realmente si la gente que a lo mejor no conoce de Dios y que a lo mejor nunca ha leído la Biblia o que por primera vez empieza a tomar la Biblia para tratar de leer,
es un capítulo a lo mejor un poco complejo para ellos, porque justo habla, ¿no? Diciendo, yo soy el pan de vida. Habla de que Él iba a dar su carne y que nosotros teníamos que comerla, ¿no? Su sangre, beberla. Tú y yo sabemos que de alguna manera esto representa el sacrificio de Jesús. Y cuando nos dice que íbamos a beber y a beber su sangre y a comer su carne, pues nos habla de ese recordatorio de la cena del Señor, ¿no? No es literal. Quizá la gente afuera que no está habituada a interpretar un poco la palabra podría tomarlo literal, y de hecho a veces menciona eso. Oía incluso una ocasión a un profesor que estaba enseñando a unos alumnos, y me tocó oír que decía que los cristianos cometemos canibalismo porque literal creemos que nos comemos el cuerpo de Cristo. Pero bueno, tú y yo sabemos que no es así, es algo simbólico, porque Jesús se dio como ese cordero, y tú sabes que en la Pascua ellos tenían que comer ese cordero. Entonces aquí Jesús de alguna manera está retomando esta parte diciendo, van a comer mi carne, van a beber mi sangre, porque Jesús se iba a dar como sacrificio, y entonces Él está hablando que es su carne, su sangre representan vida para nosotros, y que junto con Él nos iba a resucitar, ¿verdad? Y aquí habla en el día postrero. Y hablo de junto con Él en el sentido de que Él va a venir por nosotros y vamos a estar con Él, ¿no? Entonces, pero ¿qué quiero dejarte hoy, mi amada iglesia? Esta parte de, si nosotros sabemos que Jesús es el pan de vida, si nosotros ya apenas mi esposito retomaba esta parte de la mujer samaritana en este capítulo que leímos, y decía, sacia mi sed, ¿no? Porque Jesús ahí está representando esa agua y le está diciendo justamente a la samaritana que Él es el agua viva, ¿verdad? Que nunca iba a tener jamás sed. Pero aquí ya no solo es el agua Jesús, sino ahora nos está hablando de ese pan de vida. Y Él está diciendo, el que coma de mí jamás va a tener hambre. Pero yo quiero hacerte ver la necesidad tan importante que tenemos nosotros de decirle a Él que cada día ponga hambre en nuestro ser de Él. Que aunque vengamos y nos saciemos de Él, porque realmente Él puede saciar todo nuestro ser, Él puede saciar nuestra alma, nuestro espíritu, que nunca dejemos de tener hambre de Él. Porque, ¿sabes? A lo mejor podemos sentirnos saciados en algún momento cuando estamos en comunión con Él, pero no debemos quedarnos ahí, conformarnos. No debemos nosotros como decir, ya comí hoy, ¿no? Ya leí oír su palabra, ya me alimenté y ya estoy listo, ¿no? Sino que cada día en nuestro corazón haya esa hambre de Él, mi amada familia. Que realmente nosotros entendamos lo que Jesús representa como ese pan de vida para nosotros. Que entendamos que justamente es el único que va a poder saciar todo nuestro ser. Mira, podemos aspirar a tantas cosas. Podemos saber que Él es el que va a suplir nuestras necesidades como lo veíamos al inicio. Podemos entender que Jesús está con nosotros ante cualquier situación de tormenta, de adversidad, porque Él va con nosotros. Pero de nada serviría, mi amada iglesia, que Jesús haga milagros en nuestra vida de sanidad, de provisión. De nada serviría, mi amada iglesia, que podamos sentirnos acompañados quizá frente a una necesidad donde sintamos que la tormenta es grande, si no hay una conciencia en nosotros de ser alimentados de Él. Si a lo mejor solo lo buscamos por los milagros, como Él le decía a la gente, ustedes me buscan porque tienen hambre, y Él hablaba de esa hambre física, ¿no? Porque habían sido alimentados por Jesús y la gente ya no quería trabajar, sino iba detrás de Él buscando ser saciada de ese alimento físico. Pero Jesús les decía, deben tener una hambre, pero hambre de mí, una hambre que los lleve a entender que yo soy el pan de vida y soy el único que puede saciar todo su ser. Entonces, mi amada iglesia, hoy la invitación es a que tú y yo le digamos al Señor, Señor, dame hambre de ti. Yo no sé cómo has estado estos días o este tiempo. Yo no sé
si a veces nos desconectamos de Él, ¿no? Dejamos que el cansancio nos rebase, dejamos que la cotidianidad nos rebase en las actividades y dejamos de buscarle con esa hambre. Hay una alabanza que dice: tengo hambre de ti, de tu presencia. Y que entendamos a Jesús como ese pan que es el único que nos va a poder saciar del todo. No sé si tú has sentido una hambre desesperada, ¿no? De esas veces que dices: ay, ya no aguanto, ¿no? Ya no aguanto, ya mi estómago está que bueno. La chiquita se come a la grandota y con esa desesperación de querer comer. Que Dios nos ayude, mi amada iglesia, a siempre sentirnos con esa desesperación de decir: Jesús, necesito saciarme de ti. Necesito que realmente seas tú ese pan de vida para mí. Que aunque hoy haya comido de tu palabra, aunque hoy me haya alimentado, así como despertamos cada día, quizá con hambre, y necesitamos saciar nuestro cuerpo físico, necesitamos sentir nuestro estómago lleno. Nuestra alma, mi amada iglesia, necesita ser saciada. Nuestro espíritu tiene hambre de la presencia de Dios. Y tú y yo debemos entender que el único que puede dar saciedad a nuestra alma, a nuestro espíritu, es Jesús. Jesús como ese hombre que es ese pan de vida. Jesús como aquel que es el único que puede saciar todo nuestro ser. Así que hoy yo solo te dejo esta reflexión tan sencilla, pero que tú y yo reflexionemos: Señor, ¿con qué desesperación te he buscado? ¿Realmente me he sentido con esa hambre de ti? ¿O me acomodo? ¿O me conformo con migajas? ¿Me conformo nada más con un poquito? Con entretenerme, así como cuando tienes hambre y te entretienes con alguna golosina, así como cuando tienes hambre y comes cualquier cosa para tratar de entretener tu hambre. Ojalá tú y yo, mi amada iglesia, no estemos así, solo buscando migajas o cualquier cosa para entretener nuestra hambre, sino que realmente entendamos que Jesús es el único que va a poder dar ese nutrimento a nuestra vida espiritual, a nuestra alma. Es el único que va a poder saciar todo nuestro ser, y que cada día tú y yo lo busquemos con una hambre desesperada de decir: Señor, necesito todos los días ser llena de ti. Todos los días sé tú ese pan de vida para mí. Todos los días sé tú saciando esa sed. Todos los días, Jesús, entienda que eres el único que puede alimentarme y darme ese nutrimento para mantenerme fortalecido, fortalecida hasta el día en que tú vengas. Así que oremos, mi amada iglesia, que Dios nos ayude cada día a mantener nuestro espíritu conectado a Él, que cada día nos inquiete y nos dé esa hambre de su presencia. Amén. Oremos. Dios, gracias por este tiempo en el que podemos meditar tu palabra. Cada día trae esa hambre a nuestro ser. Llévanos a entender que tú eres el pan de vida, Jesús, y que eres el único que puede saciar nuestro ser. Oramos porque pongas esa hambre desesperada en nosotros por tu presencia. Perdónanos cuando nos conformamos con migajas, cuando nos conformamos entreteniendo,nos con cualquier cosa para tratar de saciarnos, cuando en realidad sabemos que tú eres el único que puede saciar todo nuestro